Buenas tardes a todos y a todas. Estamos aquí con mis colegas, compañeras y amigas Karina Curuchet y Romina Sonsini, dándole vida a este tercer año consecutivo de encuentros de lecturas críticas organizado por la ONG Gitanjáfora y por la Secretaría de Extensión de la Facultad de Humanidades de la Universidad Nacional de Mar del Plata. En esta ocasión seleccionamos para compartir con ustedes en este inicio de ciclo lectivo libros que están en las escuelas y que queremos leer y comentar para que quede aquí grabado un material crítico que acompañe este 2024. Para iniciar, les cuento que estos libros que seleccionamos responden al cumplimiento de la ley, la anoté, 26.206 de aprovisionamiento de libros a las escuelas, que implica que el Estado, como proveedor, selector, productor de libros, envía materiales especialmente a todas las escuelas públicas del país. En este caso nos vamos a dirigir específicamente al nivel primario. En esta ocasión también queremos recordar que estos envíos que hemos investigado, relevado en diversas investigaciones, forman parte de una decisión política para que los niños y las niñas que asisten a las escuelas accedan a la cultura, a la lectura y específicamente a la literatura para niños y niñas. En el año 2013 presentamos un proyecto de investigación en el Instituto de Formación Docente número 19 de Mar del Plata, a través o con un colectivo, digamos, que trabajó específicamente esta bellísima colección de libros que envió la provincia de Buenos Aires para cada niño y niña, y también una extensísima selección y bellísima selección de textos como Un rey de quién sabe dónde, Palabras manzana, de Jorge Luján. Mi favorito, Sucedió en colores, de Liliana Bodoc, o El árbol de lilas, de María Teresa Andrueto. De esa investigación, el producto de esa investigación fue un libro bastante trabajado que se llama Libros que importan, que escribimos con Ana Clara Armida y Carola Armida. En ese marco, entonces, es que seguimos investigando, leyendo y promoviendo la lectura que está en las escuelas, estos libros que forman parte de las bibliotecas escolares y de las aulas de primaria. En primer lugar, para seguir aportando a estas lecturas críticas, vamos a compartir de la colección Historias por leer, con Karina Curuchet, uno de los títulos, ¿sí? Karina Curuchet es profesora en letras, titulada por la Universidad Nacional de Mar del Plata, se desempeña como docente en institutos superiores de formación docente y es JTP en la Cátedra de Didáctica Especial y Práctica Docente del Profesorado en Letras de la Facultad de Humanidades. Integra el grupo de investigación Griel y es correctora también de la revista Catalejos, revista sobre lectura, formación de lectores y literatura para niños. Desde el 2007 forma parte de la ONG Gitanjáfora, redes sociales para la promoción de la lectura y la escritura. Te escuchamos, Karina. Bueno, muchas gracias por la presentación, un gusto compartir este espacio con ustedes. Y como les anticipó Mila, el cuento que elegí para esta ocasión es La Vuelta al Mundo, de Javier Villafañe, que está ilustrado por Estrellita Caracol y que recién pudieron ver la tapa. Lo primero entonces con los que nos vamos a encontrar en esa ilustración es un niño que nos mira con entusiasmo desde su triciclo. Al reverso nos encontramos con una serie de estampillas de diversos lugares o que contienen personajes característicos de distintas culturas, lo cual ya nos conecta directamente con esta idea del viaje alrededor del mundo, al mismo tiempo que también nos lleva a hipotetizar algunas de las características que puede tener este viaje y de las aventuras que puede llegar a vivir el personaje de esta historia.
Me detengo aquí un poquito a contar lo que me pasó como lectora, y es que inevitablemente asocié el título de este libro y sus primeras ilustraciones con la figura de Javier Villafañe, su autor, ¿no? Javier Villafañe, como saben, fue un poeta, narrador argentino, reconocido principalmente por su oficio de titiritero y porque ha recorrido el país y el mundo con sus títeres y sus historias. En el libro El campo de la literatura para niños y niñas, miradas críticas, dirigido por Mila Cañón y Carol Armida, que los invito a leer, es de acceso público, encontramos un facsímil de la revista Piedra Libre en la que se cita una entrevista a Javier Villafañe en la que cuenta: una tarde estábamos con Juan Pedro Ramos mirando la calle desde su balcón. Recuerdo que era otoño y el aire tenía una luz especial. En eso vimos un carro, y en el carro un hombre recostado sobre el heno mirando el cielo. Aquella tarde comprendimos que la felicidad era eso. Nos quedamos haciendo planes toda la noche. Queríamos conseguir nosotros también un carro y echarnos al mundo. Lo dibujamos, le pusimos nombres hasta que encontramos el definitivo, la andariega. Bueno, inevitable hacer este vínculo, esta relación, ¿no? Entre este personaje que sale a recorrer el mundo y ese titiritero que, bueno, que ha llevado por el mundo sus historias. Bueno, volviendo al texto, este comienza contándonos que una vez un chico que se llamaba Santiago salió de su casa en un triciclo para dar la vuelta alrededor del mundo. En el camino, Santiago se va encontrando con distintos animales que se van sumando a esa aventura de recorrer el mundo. Los primeros, mientras pedalea por la vereda, son un perro, un gato, pero a medida que avanza el viaje se encuentra también con un camello, un león, un pingüino, una cigüeña, así como van cambiando también algunos escenarios, y de repente se encuentra con un molino o con un charco que se convierte en un río que está buscando barcos. Algunos de estos compañeros de viaje son grandes, otros son pequeños, algunos vuelan, otros caminan, y en esta diversidad forman una comunidad que se ayuda, se acompañan a lo largo de esta aventura. Esta estructura acumulativa y repetitiva que presenta el cuento, tan propia de los cuentos tradicionales, en la que a partir de los mismos diálogos los animales se van sumando a este viaje, propicia que el relato resulte atractivo para los primeros lectores y permite también que las nenas y los nenes comiencen a realizar lecturas por sí mismos. En este sentido, la colección presenta una serie de orientaciones didácticas que brindan aportes y sugerencias para el trabajo en el aula en relación, por ejemplo, con las situaciones de lectura y escritura por sí mismos, acerca de la importancia de planificar un espacio de intercambio posterior a la lectura, así como el diseño de itinerarios de lectura, en el que este cuento puede dialogar con otros a partir de distintos criterios, por ejemplo, con textos de esta misma colección o con otros que quizás estén en las bibliotecas de la escuela porque han formado parte de otros envíos del Estado. Pienso en Un barco muy pirata de Gustavo Roldán, por ejemplo, que está en todas las escuelas, ¿no? Cada texto de esta colección está ilustrado por un artista diferente. En este caso, las ilustraciones son de Estrellita Caracol, que es una ilustradora y diseñadora gráfica que se caracteriza por su trabajo con el collage. Las ilustraciones son coloridas, tienen múltiples texturas, formas, acompañan y complementan el texto y también permiten generar nuevos sentidos, promueven distintas interpretaciones sobre algunos pasajes o refuerzan algunos recursos. Por otro lado, quería mencionarles que, como en todos los otros títulos que conforman la colección, podemos encontrar el cuento en su versión descargable, pero también en una versión multimedia, con voces de distintos artistas y musicalizada por la Orquesta Federal Infantil y Juvenil del Programa Nacional de Orquestas y Coros. Esta versión permite trabajar, obviamente, con distintos lenguajes y en ese sentido es interesante para conversar en el aula, por ejemplo, acerca de cómo la música acompaña el ritmo de la narración, marcando distintos momentos, esta estructura repetitiva que mencionábamos anteriormente, cómo se van agregando nuevos sonidos e instrumentos cada vez que nuevos personajes se suman al viaje, entre otras cuestiones que son específicas de estos otros lenguajes con los que dialoga la literatura. Para cerrar, también quería mencionar que hay orientaciones para leer en familias estos cuentos, ¿no? Pensando en la lectura en comunidad y en la formación de lectores y no desde el lugar de una típica tarea escolar, lo cual también me parece un aporte muy valioso de esta colección y de estos materiales. Bueno, muchas gracias, chicas, les dejo la palabra. Gracias, Cari. Bueno, me hiciste pensar en muchas cosas.
en el auto de Anastasio, Graciela Montes, en Los Músicos de Bremen, pero también en esta idea de leer en comunidad, de leer adentro de la escuela y de leer afuera de la escuela, lo que implica que ese esfuerzo tan grande que fue pasar estos textos que fueron entregados a cada nene y a cada nena en papel en la escuela, también circulen en Internet, ¿no? Me parece que eso es fundamental. Le voy a dar la palabra ahora a Romina Sonsini, que es profesora en letras, egresada de la Universidad Nacional de Mar del Plata, ha realizado las especializaciones en alfabetización inicial y en educación maternal, ejerce la docencia en el nivel superior, ha sido mi colega, desarrollando la misma en instituciones estatales y privadas. Forma parte del equipo técnico regional de la provincia de Buenos Aires como formadora del área de prácticas del lenguaje para el nivel primario. Es socia de Gitanjáfora ONG y ha dictado talleres, cursos y capacitaciones para la promoción de la lectura y el abordaje de las prácticas del lenguaje en distintas instituciones. Fue también coordinadora del equipo de prácticas de lectura de la Dirección de Educación Primaria. Te doy la palabra, Romy. Bueno, muchas gracias, gracias por la presentación, Mila. Gracias, Cari, por estar allí del otro lado. Un gusto estar compartiendo este espacio con ustedes. Bueno, en esta oportunidad, para colaborar o seguir contribuyendo en este recorrido que hemos pensado juntas, yo elegí una historia bellísima que me conmovió mucho cuando la compartí con las maestras de segundo año, que la compartieron a su vez con sus niños y niñas en las aulas, que es La Casa del Árbol de Iris Rivera. ¿Sí? Yo voy a mostrarles la edición que tengo en casa, ¿sí? Que es la del pajarito remendado, ¿m? Pero ahí, mira, les está mostrando la edición que llegó a las escuelas, que es bellísima, que tiene realmente el acompañamiento de la ilustración de Mónica Weiss, una ilustradora argentina muy, muy interesante y muy potente, y la propuesta, como les voy a ir contando, también se resignifica a partir de este aporte de la ilustración, ¿sí? Para empezar a compartir la historia de La Casa del Árbol, voy a leer el siguiente fragmento. Otra vez me mandaron al rincón y me quedo sin ver los dibujos de la tarde. Fue por el pino que compró mi papá y porque se vació el tanque de agua mientras mi hermanita dormía la siesta, que se durmió mi mamá también, como 2 horas. Y justo cortaron la luz y nosotros sin agua y yo al rincón. Bueno, así comienza esta historia muy interesante que da cuenta de todo el mundo que crea Fernando, un niño junto a 3 amigos más, que deciden proyectar, planificar una casa en el árbol, ¿sí? En un árbol, en un pino que su papá plantó en su jardín. Lo primero que sabemos es que Fernando está en penitencia, está en el rincón. Lo que nos vamos a ir enterando a lo largo de toda la historia son distintas cuestiones por las cuales Fernando está en ese rincón, a partir de un relato muy interesante que, como les decía, es en primera persona y en la voz de Fernando. Por lo tanto, los datos que se van sumando están como muy administrados o suministrados por este narrador en primera persona, ¿sí? La historia es profundamente bella por un lado, muy divertida, tiene un tono, este narrador en primera persona, desde un tono muy infantil, un tono muy pícaro y también una mirada sobre el adulto que acompaña a esta infancia o estas infancias muy interesante. Como, digamos, comentario particular de la edición que llegó a las escuelas, libro que los nenes y las nenas se pudieron llevar a sus casas, me gustaría referirme, por un lado, a el aporte de ilustración que hace Mónica Weiss, porque lo interesante de esta edición es que el libro comienza a funcionar como un libro álbum, lo cual originalmente no es así. Me parece que acá hay un aporte muy interesante para trabajar junto a los y las docentes y los niños y las niñas, porque en las mismas orientaciones didácticas que Cari comentaba con respecto a estos envíos, está esta invitación a leer no solo el texto, sino también leer la imagen, leer la ilustración. Entonces ahí se abre todo un recorrido muy interesante que permite
formar a los niños y las niñas como lectores, no solo de texto, sino lectores de imagen o de ilustración, por lo tanto, lectores de libro-álbum. Hay digamos, una serie de guiños que nos propone desde la ilustración Mónica Weiss, que tiene que ver, por ejemplo, con la presencia de un pájaro, un hornero, que está a lo largo de toda la historia, ¿sí? Y que está también a lo largo de aquellas ilustraciones que dan cuenta de la imaginación de Fernando, que nos va contando las distintas acciones que realizaron con sus amigos para armar esa casa del árbol, que en realidad, bueno, no se está armando, sino que es un proyecto futuro, ¿sí? A pesar de ser un proyecto futuro y de que el relato en la voz de Fernando se va complementando con la imagen, este dato interesante, este guiño que agrega Mónica Weiss desde la ilustración, va generando como entrelazando, digamos, ¿no? Como un hilo conductor que me parece que es muy interesante para trabajar con los nenes y las nenas en el aula, ¿sí? Bueno, no voy a contar más de la historia para que ustedes la descubran, por supuesto, pero sí me gustaría comentar 2 o 3 cuestiones que me parecen como muy potentes para pensar estos envíos y el trabajo con estos materiales en el aula y también, como decían mis compañeras, en casa. Por un lado, con respecto a la versión multimedia, invitamos a que realicen un recorrido por todas las versiones porque son realmente exquisitas, ¿sí? Hay un trabajo, en este caso, con la sonorización, con efectos especiales muy interesantes que van aportando otros sentidos al texto, ¿sí? Y también con la musicalización, que generan efectos de lectura, ¿sí? Como la musicalización que va variando en cuanto a la intensidad de los distintos momentos narrativos, también provocan un efecto de lectura muy interesante que es muy valioso, creemos, de recuperar en el aula, ¿sí? Por otra parte, también contarles que además de la versión, digamos, de las 2 versiones que estamos comentando en PDF para poder leer con los nenes y las nenas y en multimedial para poder observar, escuchar y leer también con los nenes y las nenas, hay otra versión muy interesante que sería muy valioso trabajar en las aulas, que tiene que ver con la versión de lengua de señas argentina, ¿sí? En este caso, todos los textos están acompañados por esta versión. En este caso, se tomó la decisión de que esa versión se organiza a partir de una pantalla, digamos, doble pantalla. En una mitad de la pantalla está la propuesta que acabo de compartir, multimedial, cuya lectura, además, esto se me pasó a decirlo, es en voz de un niño, ¿sí? Así que eso también potencia mucho más ese narrador en primera persona infantil. Y por otra parte, en la otra mitad de la pantalla tenemos al intérprete de lengua de señas que hace un trabajo, en todos los casos y en este caso en particular, extraordinario, ¿sí? Hay un aporte de sentido allí a partir de ese intérprete que nos permite también hacer un trabajo en otros niveles, digamos, del texto, de la imagen y de la lengua de señas, que me parece que también es muy potente e interesante para trabajar en todas las escuelas y para pensar aulas más inclusivas con toda la complejidad que eso conlleva para cada maestra y cada maestro. Por último, me gustaría comentarles también que, como ya compartió Cari, la propuesta está acompañada de una carta o de orientaciones a las familias, y en esto me detengo para pensar la importancia de una política de Estado que a lo largo del año 2023 tomó la decisión de que llegaran materiales impresos de calidad a todas las aulas para todos los nenes y nenas, que esos materiales a su vez, además de ser abordados en la escuela, en el aula o en la biblioteca junto a los docentes y las docentes, también llegaran a las casas, ¿sí? De cada niño, cada niña, con una invitación muy concreta a las familias de, como decía Cari, no hacer tareas o no pensar que el libro llega a casa para realizar alguna tarea escolar, sino por el contrario, para formar, para conformar, para construir comunidad de lectores que también incluyan a las familias, un material que pueda ser hojeado, abordado, disfrutado por un hermano menor, por un abuelo, una abuela, por una mamá, un papá, también por un hermano mayor, por todos, en definitiva, los que somos parte o podemos ser parte de una comunidad de lectores que tienen la posibilidad de compartir lecturas, de comentarlas, de leer por medio de otros o de leer por sí mismos.
Las orientaciones para los maestros y maestras ya fueron comentadas por Cari, así que no voy a profundizar en esto. En este caso también hay orientaciones específicas para abordar la Casa del Árbol, una historia bellísima de nuestra querida Iris Rivera, y en este caso acompañada por el trabajo de ilustración extraordinario de Mónica Weiss. Bueno, queda hecha la invitación para que puedan abordar o llegar o entrar en el mundo de esta historia a partir de las distintas posibilidades que nos ofreció y nos permitió la propuesta editorial y los envíos del Estado en el año 2023. ¿Sí? Bueno, y a continuación vamos a escuchar nuevamente a nuestra compañera y amiga Mila Cañón, maestra de primaria y doctora en letras por la Universidad Nacional de Mar del Plata, docente de grado y de posgrado en el Departamento de Ciencias de la Documentación y la Literatura Infantil. Como investigadora, dirigió con Carola Armida el Grupo GRIEL, Grupo de Investigaciones en Educación y Lenguaje, radicado en el CELEIS, CEDIT y la revista Catalejos, revista sobre lectura y formación de lectores y literatura para niños. Y es creadora de, junto a otras colegas, de la red académica Tapiz, Literatura para Niños, Niñas y Jóvenes. También es socia fundadora de la Asociación Civil Gitanjáfora y actual vicepresidenta. Te escuchamos, Mila. Bueno, gracias Romy, y gracias por la lectura de La Casa del Árbol, de nuestra amiga Iris Rivera, que, bueno, sabemos también que tiene muchísimos libros circulando en las escuelas, producto de envíos del Estado de otros años, ¿sí? O sea que los envíos se produjeron entre el 2003 y el 2015, y pandemia mediante también se gestionaron producciones de libros y compras de menor cantidad, pero de algunos envíos durante el 2020, 21, 22 y 23, cuando terminó de llegar la colección Historias por Leer. Antes de eso, se rearmó la colección Leer por Leer, que fuera en el 2014 una colección para el secundario. En el caso del 2021 es una colección de 3 libros para el nivel primario. Son antologías sumamente potentes, si bien por ahí han dicho, bueno, no tienen ilustraciones, que no tienen ilustraciones tan importantes como otros envíos. Creo que el recorte de estas antologías da cuenta de la construcción histórica del campo de la literatura para niños y niñas. Son libros para tener en cuenta, para utilizar, para leer en clase y para construir proyectos e itinerarios de lectura, como estuvimos hablando. En este caso, el número, no voy a leer lo que iba a leer porque no me doy cuenta del tiempo, Romy. En este caso, el número 1, el primer libro de Leer por Leer, Lecturas para Compartir en Voz Alta, que fue coordinado por un equipo muy grande y por el grupo de Mempo Giardinelli. Es una antología que nos deja muchísimas preguntas y nos propone lecturas potentes y desafiantes, en el sentido de Marcela Carranza. Son textos que construyen mundos ficcionales de distintos autores nacionales e internacionales, y también de distintos géneros. A diferencia de aquellos textos que en el 2014 recibimos en las escuelas secundarias, y también en unas jornadas maravillosas de Gitanjáfora, donde cada concurrente tuvo su libro, estos textos también se pueden encontrar, como en la colección Historias por Leer, de modo digital. Las antologías poseen umbrales de ayuda e información contextual de los autores, y se suman también índices en donde se clasifican de distintas maneras los textos que las integran. Particularmente, este libro número 1 se organiza en una selección en general poética, en su apartado Portal de Palabras, de textos de autoría nacional, como la misma Iris, de la que ya hablamos, Silvia Yuger, Cecilia Pisos, o
Lorca, Machado y muchos textos de la tradición oral de distintas zonas del país, que es otra de las características que marcan muchas de las antologías, como las que investigué en su momento, los libros del Bicentenario que llegaron a los distintos niveles educativos, que abarcan y a su vez complejizan la selección literaria porque los textos responden a distintas regiones y también entonces a distintas representaciones de nuestro país que es tan enorme. Por ejemplo, eso se puede observar en la canción de Cunacuón, que es bellísima y podría estar en diálogo con Recetas para dormir de la colombiana Yolanda Reyes. Tal vez el canon más cristalizado de la literatura argentina para niños y niñas se observa en segundo lugar en otro apartado de las cosas que suceden, que inicia con la narrativa de Javier Villafañe, al que acabamos también de presentar, y de María Elena Walsh. Las operaciones de selección del tercer apartado se centran en un itinerario de animales que va más allá del género y el origen y expone textos fundamentales del campo como Yo Ratón, de Laura de Betach, y Ratita Gris y Ratita Azul, de Edith Vera, o la canónica Marcha de Osías, entre otros textos. O sea que la selección de la antología también nos da pautas en sus distintas operaciones para poder trabajar en el aula. El estado editor, entonces, muestra las operaciones de selección que toda antología desnuda: qué leer, qué seleccionar, qué mostrar, qué recortar, cómo agrupar y reagrupar en esa tarea de construcción intelectual que cada docente, como selector y como mediador de lecturas, debe hacer. Otra sección de esta antología es Cuando el miedo, que describe un itinerario de lecturas encabezado por Graciela Cabal en Miedo, y también Historias de Siempre, otro apartado, una propuesta transformadora que descubre textos clásicos, muchos maravillosos, de otras latitudes que abren la lectura no solo hacia lo fantástico, sino a diversidades culturales que muestran cosmovisiones distintivas. El hecho de que sea el Estado el agente editor y distribuidor de estas antologías complejas y desafiantes imprime un sesgo diferencial y determinante en esta operación, que es de este modo educativa, estética y política. Cuando hablamos del Estado como selector de textos, entonces, las invitamos a pensar en la responsabilidad que le cabe al Estado como proveedor de textos, de lecturas y de selecciones valiosas para las bibliotecas escolares, para las bibliotecas de aula y para todos los chicos y las chicas que construyen en gran medida su historia lectora, su textoteca, como dice Laura de Betach, en el marco de la escuela como espacio de sueños y de todas las posibilidades. Para terminar, quisiera leer del libro número 3 una partecita de Amor de Dragón, de Gustavo Roldán, en donde nos invita una vez más el querido Gustavo, desde el más allá, a pensar en lo que sí podemos. Vanas explicaciones, las dicen los que nunca miran bien. Si mirasen bien, verían claramente la figura de dos dragones que se aman y que van tapando la luz de los astros según se acerquen o se alejen. Cada vez que alguien piense que está llegando el fin del mundo, solo tiene que abrir los ojos de mirar bien, los ojos grandes de mirar lejos y no creer en tonterías. Pero eso no es nada fácil. Nos despedimos entonces con las compañeras, amigas, colegas de Gitanjáfora, de la vida y de la universidad, Karina Curuchet y Romina Sonsini, con Mila Cañón, quien les habla, otra vez más, otro año más, para proponerles lecturas para este ciclo escolar. Muchísimas gracias.